Primero, un caso muy reciente que últimamente ha sido noticia enorme en Japón. Kosuke Nozaki, mejor conocido por el apodo que él mismo se puso, el Don Juan de Kishu, era uno de los hombres más ricos y famosos de Japón. Hizo su fortuna en bienes raíces, pero acaparó titulares por su muy activa vida amorosa. Si su apodo no lo dejaba bastante claro, el mismísimo Don Juan de Japón gastaba su fortuna conquistando a muchísimas mujeres. Y cuando digo muchísimas, me refiero a que aparentemente había logrado llevarse a la cama unas 4,000 mujeres. Bueno, quizá no fue precisamente su encanto lo que hizo que se quitaran los pantalones. Estoy seguro de que los 28 millones de dólares que tenía en su cuenta bancaria ayudaron bastante. Por toda la Tierra del Sol naciente, el tipo se volvió infame, e incluso escribió una autobiografía superventas en la que decía que no le interesaba el dinero, y que únicamente trabajaba duro para conseguirlo como un medio para seducir a tantas mujeres jóvenes y hermosas como pudiera. Según los reportes, había gastado millones en sus conquistas románticas, y fue citado diciendo: «Bueno, no se puede decir que el tipo no supiera lo que quería de la vida». Sin embargo, hubo una joven que consiguió domar al envejecido magnate. En 2018, Don Juan, de 77 años, se casó con la modelo de moda Saki Sudo, de 22 años. Al menos ella se describía como modelo. En realidad, era una exestrella del cine para adultos. Ahora bien, ¿por qué una mujer joven como ella se casaría con un anciano como él? Probablemente tuvo algo que ver con el hecho de que Don Juan le prometió una mensualidad de 1 millón de yenes. Eso equivale aproximadamente a $9,000. Nada mal. Sin embargo, su matrimonio atravesó un pequeño inconveniente cuando, apenas 3 meses después, el viejo Don Juan murió repentinamente bajo circunstancias misteriosas. El 24 de mayo de 2018, la pareja estaba cenando junta en la casa de Don Juan en Wakayama cuando, curiosamente, él cayó muerto. Una autopsia reveló una enorme cantidad de estimulantes en su organismo, suficiente para matar varias veces a una persona normal. No se sabía que el viejo magnate consumiera ningún tipo de sustancia, y considerando la enorme cantidad de estimulantes que había ingerido, definitivamente aquello no había sido un accidente. También se descartó la posibilidad de que Don Juan se hubiera quitado la vida. Eso dejaba una sola posibilidad: homicidio. La noticia de la muerte de Don Juan se propagó como pólvora y se convirtió en el principal titular de todos los periódicos japoneses. Fue un auténtico frenesí mediático, y todavía lo es. Aunque Don había pasado las últimas 4 horas de su vida solas con Saki, su esposa, y no había otros testigos ni pistas, las autoridades rápidamente determinaron que ella debía haber envenenado a su marido. Probablemente lo hizo para poder quedarse con una parte de su patrimonio y de sus negocios. Tan solo su casa de Wakayama estaba valuada en aproximadamente 1.300 millones de yenes. Apenas 2 meses después de la muerte de su esposo, casualmente Saki se nombró presidenta de su imperio empresarial y decidió que merecía un salario de 1,5 millones de dólares al año. También transfirió $300,000 de la empresa a su cuenta personal el mismo día que anunció todo esto a sus accionistas. Sospechoso. También levantó sospechas que la vieran riéndose y jugando en su teléfono celular durante el funeral de su esposo. Pero, ¿por qué arriesgarse a matar a su marido de 77 años? ¿Por qué no simplemente vivir de su generosa mensualidad y esperar a que el tiempo se encargara de él? Bueno, resulta que Saki no era el tipo de esposa que Don Juan esperaba tener. Y salió a la luz que él le había entregado los papeles de divorcio poco antes de la noche de su muerte. El divorcio en Japón funciona de una manera un poco diferente a Estados Unidos y Reino Unido. Y si la pareja se separaba, Saki se quedaría con una miseria comparado con lo que podía obtener por la fuerza. Aún así, ella no admitió haberle quitado la vida a su esposo. Y, como no existían pruebas claras de que fuera responsable, Saki continuó siendo una mujer libre. Al menos durante un tiempo. Durante 3 años, el caso prácticamente no tuvo ningún avance. Sin embargo, en enero de 2021, las autoridades se enteraron de que Saki Sudo estaba planeando mudarse permanentemente a Dubái, unos planes que habían sido retrasados debido a la situación global. Los detectives estaban convencidos de que ella era responsable de la muerte de Don Juan, así que, aunque no tenían un caso especialmente sólido, decidieron actuar antes de que abandonara Japón definitivamente. El 28 de abril, Saki fue arrestada y retenida sin cargos para ser interrogada, aunque no lo crean. En Japón, la policía puede retenerte hasta 23 días sin presentar cargos, y utilizaron los 23 días completos. Durante ese tiempo, Saki se negó a responder cualquier pregunta y continuó proclamando su inocencia. A pesar de eso, las autoridades siguieron adelante y la acusaron de haber matado a Don Juan.
Como todo esto ocurrió hace relativamente poco, el juicio de Saki Sudo todavía se encuentra en sus primeras etapas. Debido a lo apresurado del proceso, los fiscales todavía no cuentan con demasiadas pruebas con las cuales trabajar. Pero eso no significa que no tengan nada. Durante su investigación, los detectives descubrieron que Saki había estado investigando estimulantes en Internet poco antes de la muerte de su esposo. También se encontraron restos del estimulante que mató a Don Juan en el piso y dentro de una aspiradora de la casa, lo que sugería que Saki había intentado borrar sus huellas antes de pedir ayuda. Además, los registros de su teléfono demuestran que había estado en contacto con un sospechoso vendedor de sustancias, un hombre que, según los fiscales, le vendió el estimulante a Saki. Un rastreo forense demostró que ella y el vendedor estuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo poco antes de que ocurriera el asesinato de Don Juan. La última prueba incriminatoria que tienen, y si aman a los animales quizá quieran taparse los oídos en esta parte, es que apenas unos días antes del envenenamiento de Don Juan, el perro de Saki Sudo también murió misteriosamente. Se cree que primero probó el veneno en su perro, simplemente para comprobar que funcionaría antes de intentar matar a su esposo con él. No quería que Don Juan sobreviviera y la señalara como culpable, ¿verdad? Bueno, como pueden ver, en realidad hizo un muy buen trabajo haciendo exactamente eso ella sola. Ahora bien, hay que admitir que la mayor parte de estas pruebas son circunstanciales, pero quizás sean suficientes para que termine siendo condenada por la muerte de Don Juan. Tenía los medios, tenía el motivo y, según sus registros telefónicos y de Internet, parece que también tenía la intención. The Japan Times está siguiendo este caso en inglés, así que estén atentos para ver qué termina ocurriendo. Este siguiente caso en realidad nos lleva fuera de Japón, pero gira alrededor de un incidente que últimamente se ha convertido en una noticia enorme aquí. Era el año 2016. Narumi Kurosaki era una joven de 21 años que acababa de ser aceptada como estudiante de intercambio en la Universidad de Franche-Comté, en Besançon, Francia. Era una chica aventurera y siempre había querido estudiar en el extranjero y experimentar cómo era vivir en otras culturas. Su sueño estaba a punto de hacerse realidad. En septiembre de ese año llegó a Francia y comenzó sus estudios. Todo apuntaba que sería una experiencia emocionante, un nuevo capítulo de su vida. Desafortunadamente también estaba destinado a ser el último. Tan solo 2 meses después de llegar a Besançon, los profesores de Narumi comenzaron a preocuparse cuando dejó de asistir a sus clases. Sus compañeros de vivienda estaban igual de desconcertados. No habían visto a Narumi desde el 4 de diciembre. Supusieron que estaba quedándose con otra persona o que se había ido de viaje sin decirle nada a nadie. Intentaron ponerse en contacto con ella, pero no obtuvieron respuesta. Como no sabían qué más hacer, reportaron la desaparición de Narumi. Inmediatamente comenzó una investigación sobre su desaparición. Y desde el principio, las cosas no pintaban bien. Narumi no había utilizado su teléfono celular ni sus tarjetas bancarias desde el 4 de diciembre, la última noche en la que alguien la había visto con vida. Los detectives interrogaron a los compañeros de vivienda de Narumi, con la esperanza de que pudieran aportar alguna información sobre lo que le había ocurrido a la joven japonesa. Una estudiante que vivía en la planta baja junto a Narumi declaró que, durante la madrugada del 4 de diciembre, escuchó un grito de terror y sonidos de una pelea, pero dijo que cuando se asomó por la puerta para mirar hacia el pasillo, no vio a nadie. Supuso que simplemente eran estudiantes universitarios comportándose como estudiantes universitarios y haciendo mucho ruido. No le dio mayor importancia y volvió a dormir. Los investigadores registraron minuciosamente la habitación de Narumi en busca de pruebas. Justo afuera encontraron unas salpicaduras rojas sobre una puerta de salida de emergencia. No pudieron determinar si se trataba de sangre o no, pero inmediatamente sospecharon lo peor. El 26 de diciembre, a pesar de que jamás se había encontrado ningún cuerpo, las autoridades estaban lo suficientemente seguras como para declarar que Narumi Kurosaki había sido asesinada. Y además tenían a un principal sospechoso, Nicolás Cepeda Contreras, un chileno que en ese entonces tenía 26 años. Nicolás era el exnovio de Narumi. De hecho, la pareja se había conocido en Japón, cuando Nicolás trabajaba como profesor asistente, pero habían terminado su relación antes de que Narumi se fuera a estudiar a Francia. Nicolás había regresado a Chile, y no está del todo claro por qué exactamente habían terminado. Entonces, Nicolás vivía en Chile, y Narumi murió en Francia. Poco antes de que Narumi desapareciera, Nicolás había volado hasta Besançon. Aparentemente los dos habían retomado el contacto. Las cámaras de seguridad de un restaurante los captaron cenando juntos. Más tarde esa misma noche, ambos volvieron a ser captados por las cámaras entrando al edificio de departamentos de Narumi.
Algún tiempo después, Nicolás fue grabado saliendo del complejo completamente solo. Poco después tomó un avión de regreso a Chile. Se cree que arrastró los restos de Narumi por la salida de emergencia del edificio, una salida que no estaba vigilada por cámaras. Después habría colocado su cuerpo en la parte trasera del automóvil que había rentado, el cual posteriormente fue devuelto cubierto de lodo, y habría ido a enterrarla en un bosque de la zona. Después huyó del país, y desde su computadora en Chile, envió mensajes a los amigos de Narumi intentando justificar su ausencia. Se emitió una orden internacional de arresto contra Nicolás, pero debido a las dificultades relacionadas con la extradición y al hecho de que el joven pertenecía a una familia muy rica y muy influyente en Chile, conseguir que fuera arrestado y llevado de regreso a Francia resultó extremadamente difícil. Por esa razón, 2 investigadores franceses viajaron personalmente a Chile para interrogarlo. Lamentablemente, aquello resultó ser una pérdida de tiempo para todos, ya que el tipo se negó a responder cualquiera de las 95 preguntas que le hicieron. Lo único que Nicolás declaró públicamente fue que era inocente y que creía que Narumi todavía estaba viva. Sí, Nicolás. Eso tenía muchísimo sentido, considerando que nadie la había visto ni había tenido noticias de ella desde el 4 de diciembre de 2016. Ni siquiera su propia familia. Y que, casualmente, tú estabas con ella en Francia la noche en que desapareció. Pero démosle a Nicolás el beneficio de la duda. Supongamos por un momento que realmente voló al otro lado del mundo para reunirse con su exnovia, tener una última cena de despedida, ya saben, por los viejos tiempos, y que el hecho de que nadie haya vuelto a verla desde que entró con él al edificio donde vivía fue una mera coincidencia. Incluso suponiendo todo eso, todavía existe una enorme y condenatoria prueba que, de todos los lugares posibles, fue descubierta en YouTube, en septiembre de 2016, aproximadamente en la época en que Narumi había viajado a Francia. Nicolás había subido un video a YouTube en el que se dirigía directamente a Narumi. En el video, le daba hasta el 21 de septiembre para cumplir una serie de condiciones diseñadas para, entre comillas, salvar su relación. Ella no puede estar cometiendo ese tipo de errores con alguien que la ama, dijo en el video. Algunas condiciones están relacionadas con su estadía en Francia, otras se aplican para siempre. No está claro exactamente a qué se refería, pero fuera lo que fuera. Después de que Narumi desapareciera en diciembre, rápidamente eliminó el video. Posteriormente volvió a aparecer después de que un usuario japonés interesado en el caso lo resubiera. Así que ahí tenemos nuestro posible motivo: celos. Si Nicolás no podía tenerla, nadie podría. Como una solicitud de extradición solo puede hacerse una vez, las autoridades francesas tuvieron que tomarse su tiempo para reunir pruebas y construir un caso lo más sólido posible, para conseguir que Nicolás fuera enviado de regreso a Francia. En julio de 2020, finalmente fue extraditado. Su juicio está programado para comenzar este otoño, y si es declarado culpable, enfrenta cadena perpetua en una prisión francesa. A continuación, un caso corto pero extremadamente siniestro, ocurrido en 1990. Sayoko Minamino era una mujer de 28 años de Osaka que deseaba conocer el mundo. La joven no era ninguna floja. Trabajaba a medio tiempo mientras estudiaba en la universidad para ahorrar dinero para su viaje alrededor del mundo. Y para la primavera de 1989, había ahorrado suficiente dinero como para hacer realidad su sueño. Y vaya que era un gran sueño. El 5 de abril salió de Japón por primera vez en su vida y viajó por el sudeste asiático, China, la Unión Soviética, Medio Oriente, África e India. Extremadamente independiente. Estaba conociendo tanto del mundo como podía, completamente sola. Aunque seguramente conocía gente y hacía amigos durante el viaje. Cada semana enviaba fotografías y cartas a sus familiares y amigos en Japón, contándoles qué había estado haciendo, dónde había estado y a quienes había conocido en el camino. En marzo de 1990, después de 11 meses viajando sola, Sayoko llegó al último país de su lista, Nepal. Llevaba mucho tiempo lejos de casa, y aquel sería su destino final. Desafortunadamente, la joven aventurera había elegido un momento bastante malo para visitar la pequeña nación de la Himalaya. La revolución nepalí estaba en pleno desarrollo y surgían protestas por todo el país sin mostrar señales de detenerse. Sayoko llegó a Nepal y el 3 de abril envió una carta a su familia en Japón diciendo que iba a dirigirse a la cordillera del Himalaya y que regresaría a casa dentro de 4 semanas. Esas 4 semanas pasaron, pero Sayoko no regresó. La carta que había enviado diciendo que viajaría a la cordillera del Himalaya fue la última comunicación que tuvieron de ella. Aterrorizada ante la posibilidad de que algo le hubiera ocurrido a Sayoko, su familia se puso en contacto con la embajada de Japón,
que a su vez presionó al gobierno nepalí para que investigara qué había sucedido con la ciudadana japonesa desaparecida. Finalmente aceptaron, y comenzaron a investigar la desaparición de Sayoko. Durante esta investigación, las autoridades nepalesas descubrieron que Sayoko se había registrado en un hotel de Pokhara, un punto de partida habitual para quienes recorren el circuito de Annapurna, situado a 6 horas de Katmandú, la ciudad desde la cual había enviado su última carta. A partir de ahí, el rastro desaparecía. Eso era todo. La familia de Sayoko viajó personalmente a Nepal y, junto con la policía local, registró la habitación del hotel. Dentro encontraron todas las pertenencias personales de Sayoko: su ropa abrigadora, su equipo de montañismo, su equipo de seguridad. Todo seguía ahí, y sin utilizar. Fuera lo que fuera que le había ocurrido a Sayoko, había sucedido antes de que tuviera oportunidad de salir hacia las montañas, a menos que, por supuesto, hubiera subido hasta allá completamente desprevenida. No estaba claro si Sayoko había muerto en un accidente o a manos de otra persona, pero tanto el gobierno nepalí como el japonés concluyeron que Sayoko ya no estaba con vida, que sus restos se encontraban perdidos en algún lugar de aquellas frías y solitarias montañas, y decidieron abandonar la búsqueda. Su familia regresó a Japón e intentó continuar con su vida de manera normal. Entonces ocurrió algo absolutamente escalofriante. A mediados de agosto de 1990, la familia de Sayoko recibió una llamada telefónica. Al otro lado de la línea estaba la voz de Sayoko. Su madre escuchó mientras Sayoko simplemente decía: Su madre gritó desesperadamente por el teléfono, preguntando. Lo único que la madre de Sayoko escuchó después de aquello fue a su hija llorando al otro lado de la línea. Después de unos segundos, la llamada se cortó. Eso fue lo último que alguien escuchó de Sayoko Minamino. Desde entonces, no hubo ningún nuevo avance. Sigue sin estar claro si la llamada que recibió la madre de Sayoko aquel día realmente provenía de su hija desaparecida o si se trataba de algún tipo de broma perturbadora. Pero ella sigue insistiendo en que la voz que escuchó al otro lado de la línea era la de Sayoko. Si eso es cierto, probablemente su hija sufrió un destino incluso peor que la muerte. ¿Cómo podrías resistirte a nosotros? Con una sonrisa como esa. Este caballero de aspecto interesante es Satoshi Uematsu, un joven que recientemente se volvió infame en todo Japón por las peores razones posibles. Recién salido de la universidad, Satoshi comenzó a trabajar como maestro en una escuela primaria, pero rápidamente decidió que tratar con niños era demasiado estresante. Tenían demasiada energía y eran demasiado difíciles de controlar. Así que, a la temprana edad de 23 años, dejó la escuela para asumir un nuevo trabajo como cuidador en Tsukui Yamayuri-en, un centro residencial para personas con discapacidades intelectuales y físicas, ubicado en casi 3 hectáreas de un hermoso bosque en Sagamihara, Kanagawa. El centro albergaba 149 residentes con edades que iban desde los 19 hasta los 75 años. Las condiciones de todos ellos variaban enormemente. Algunos eran capaces de hacer ejercicio y disfrutar de los impresionantes alrededores, mientras que otros eran completamente incapaces de levantarse de la cama. Fue este último grupo el que despertó el interés de Satoshi. En febrero de 2016, después de trabajar en las instalaciones durante 3 años, Satoshi renunció repentinamente sin ofrecer ninguna explicación. Sus compañeros de trabajo quedaron sorprendidos. El joven, que para ese momento tenía 26 años, era considerado una persona diligente, trabajadora, considerada y amigable, y su renuncia aparentemente salió de la nada. Fue percibida como algo extrañamente fuera de su personalidad e incluso grosero. Otros se entristecieron al verlo irse, pero tampoco estaban sorprendidos. La actitud y toda la personalidad de Satoshi habían comenzado a cambiar durante los últimos meses. Claro, aquello podía deberse a una insatisfacción con su trabajo, pero ellos percibían que había algo más profundo. Ese mismo mes en el que dejó el centro, Satoshi viajó a Tokio e intentó entregar personalmente una carta escrita a mano al presidente de la Cámara de Representantes de Japón, Tadamori Oshima. Fue directamente a la casa de Oshima para hacerlo, pero fue interceptado por guardias de seguridad y rechazado. Al día siguiente lo intentó de nuevo, volvió a fracasar, así que dejó la carta con el personal de seguridad de Oshima. Finalmente, Oshima tuvo oportunidad de leerla. Era una lectura aterradora. La carta hablaba acerca de cómo debería ser legal matar a las personas discapacitadas cuando sus tutores lo solicitaran, y de cómo Satoshi necesitaba la ayuda de Oshima para hacerle llegar ese mensaje al entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe. En la primera mitad de la carta, Satoshi escribió:
Imagina un mundo en el que una persona con múltiples discapacidades pueda ser sometida a eutanasia, con el consentimiento de sus tutores, por supuesto, cuando sea difícil para esa persona llevar a cabo actividades domésticas y sociales. Según él, estas muertes serían por el bien de Japón y de la paz mundial. De manera extraña, o mejor dicho, todavía más extraña, la carta detallaba cómo estas muertes beneficiarían a la economía global y, entre comillas, evitarían la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, la segunda mitad de la carta era mucho más perturbadora que la primera. En esa segunda mitad detallaba su plan para entrar por la fuerza 2 instalaciones, y decía que planeaba matar a 460 personas. Dijo que ataría al personal y que no les haría daño, y que mataría a todos los pacientes rápidamente y sin dolor, para evitar hacerlos sufrir demasiado. Sin embargo, no había de qué preocuparse. Prometía entregarse una vez que toda la masacre hubiera terminado. En la parte inferior de la carta, Satoshi dejó su nombre, información de contacto y domicilio. No hace falta decir que Oshima no le entregó el mensaje al primer ministro Abe. En su lugar, se lo entregó a la policía. Satoshi fue detenido e internado en un hospital psiquiátrico durante 12 días, después de los cuales se determinó que no representaba una otra amenaza y fue liberado. La decisión de dejarlo en libertad tendría consecuencias terribles. El 26 de julio de 2016, a las 2:10 de la madrugada, Satoshi realizó un viaje hacia su antiguo lugar de trabajo, el Centro de Cuidados Tsukui Yamayuri. Utilizando un martillo, entró por la fuerza rompiendo una ventana de vidrio de la planta baja. Ató a uno de los pocos empleados que se encontraba de guardia y tomó sus llaves. Después avanzó por el pasillo, entrando habitación por habitación, y apuñalando en el cuello a cada paciente que se encontraba dormido con una hoja afilada que había llevado consigo. A las 2:30 de la madrugada, 20 minutos completos después de que hubiera entrado al lugar, otros miembros del personal finalmente llamaron a las autoridades y reportaron lo que estaba ocurriendo. Debido a la ubicación remota de las instalaciones, les tomaría algún tiempo llegar. A las 2:50 de la madrugada, Satoshi fue captado por las cámaras saliendo del edificio. 10 minutos después, finalmente llegó la policía y no encontró ningún rastro suyo en los alrededores. También llegaron 29 ambulancias al lugar y salvaron a tantos residentes como pudieron. En total, 19 pacientes murieron debido a las heridas que recibieron en el cuello. 10 mujeres y 9 hombres. La víctima mortal más joven tenía solamente 19 años. Otras 26 personas resultaron heridas, 13 de ellas de gravedad. Mientras tanto, Satoshi cumplió su promesa, y 2 horas después de la masacre, se entregó a las autoridades llevando consigo una bolsa llena de hojas afiladas y ensangrentadas. El incidente fue reconocido inmediatamente como uno de los peores ataques cometidos en territorio japonés en la historia moderna. Todos los antiguos compañeros de trabajo de Satoshi quedaron incrédulos cuando escucharon la noticia. Algunos sabían que se había vuelto un poco desequilibrado, pero jamás sospecharon que pudiera hacer algo como aquello. Los abogados defensores de Satoshi argumentaron que el joven no se encontraba mentalmente apto para enfrentar un juicio. Según ellos, el joven asesino consumía con frecuencia, digamos, la lechuga del diablo. Ahora bien, culturalmente hablando, los japoneses no ven a la hierba verde de la misma manera que nosotros en Occidente. Y el equipo defensor intentó sugerir que fumar al dragón mágico había vuelto a Satoshi loco y homicida. Debido a eso, fue evaluado y se determinó que era competente y que estaba en condiciones de enfrentar un juicio. Sin embargo, aquello no impidió que Satoshi intentara comportarse de la manera más demente posible durante su tiempo en el tribunal. En cierto momento incluso intentó arrancarse su propio dedo de una mordida frente a los jueces. Todas sus actuaciones fueron inútiles. El 16 de marzo de 2020, casi 4 años después de quitarle la vida a 19 personas, Satoshi fue condenado a muerte en la horca. Aunque dijo que no apelaría y que aceptaba la sentencia, el impenitente Satoshi estaba convencido de que no la merecía. Afirmaba que las personas incapaces de comunicarse y de cuidar de sí mismas, entre comillas, generan infelicidad en la sociedad y que no tienen corazón, debido a que todavía existe un gran estigma alrededor de las personas con discapacidades en Japón. Satoshi estaba genuinamente sorprendido de que sus acciones no hubieran recibido más apoyo. Al momento de realizar este video, todavía no se ha fijado la fecha de ejecución de Satoshi Uematsu. Terminaremos con un pequeño y extraño misterio del que acabo de escuchar hablar en el podcast Abroad in Japan. Es un caso extraño ocurrido en la ciudad de Sakai, prefectura de Osaka, y sucedió apenas el mes pasado. El 5 de mayo a las 11 de la noche, un hombre de 60 años se levantó de la cama y bajó las escaleras para buscar un vaso de agua. Entró a su cocina y casi sufrió un infarto cuando vio a otro hombre,
Un completo desconocido, sentado en la mesa de su cocina. Llevaba puesta una de sus camisas y estaba comiéndose una de sus cenas congeladas de pasta. El miedo se apoderó del residente de edad avanzada. El intruso desconocido sentado frente a su mesa tenía aproximadamente la mitad de su edad, unos 30 años, y si llegaban a pelear, probablemente perdería. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó el hombre de 60 años. El desconocido levantó la mirada de su comida y simplemente respondió: «Entré por la puerta principal». ¿Cómo la tasa de criminalidad en Japón es tan baja? Es increíblemente común que las personas simplemente dejen sus puertas principales sin llave sin pensarlo 2 veces, incluso cuando se van a dormir. Aquí, las personas tienden a depositar muchísima confianza en sus vecinos y en sus conciudadanos. Sin embargo, para este residente, aquello acababa de salir terriblemente mal. El hombre de 60 años vivía en la casa con su padre anciano, a quien obviamente quería proteger. Se produjo un forcejeo entre el hombre de 60 años y el de 30. En el piso superior, el padre del residente pidió ayuda. El hermano del hombre de 60 años, que vivía justo al lado, escuchó todo el alboroto y corrió hasta la casa para ayudar a inmovilizar al intruso. Lo que ocurrió a continuación es extremadamente extraño. El desconocido de 30 años colapsó repentinamente y sin ninguna explicación, y perdió el conocimiento. Confundidos y sin saber qué más hacer, los 2 hermanos y su padre esperaron a que llegaran las autoridades. Para cuando llegaron, el hombre desconocido estaba completamente muerto. La causa de su muerte continúa sin determinarse, a juzgar por los objetos personales que llevaba consigo. Creen que este hombre también era de la prefectura de Osaka. Para aumentar todavía más la confusión alrededor del caso, distintos medios de noticias han publicado versiones contradictorias acerca de cómo ocurrió todo el incidente. Lo que acabo de contarles proviene del reporte de ITV, pero ABC News aseguró que no hubo ningún forcejeo entre el hombre de 60 años y el intruso, y que, cuando el hombre de 60 años bajó a la cocina, encontró al hombre de 30 ya inconsciente en el suelo, mientras la cena de pasta todavía se estaba cocinando en el microondas. Eso realmente cambia muchísimo la historia. Si el primer reporte es el verdadero, entonces el residente de la casa podría haber matado al intruso e intentado encubrirlo. Si el segundo es cierto, entonces, ¿cómo murió el tipo? ¿Y por qué estaba dentro de la casa de otra familia? A menos que surjan nuevos detalles, es posible que la historia completa haya muerto junto con el desconocido. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar, y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.